Jamás imaginé que unas cuantas monedas pudieran pesar más que toda una vida de sacrificios, pero fue exactamente eso lo que vi cuando mi prima, sin detenerse siquiera a mirar a su padre a los ojos, le puso unas monedas en la mano, y dijo con prisa: «Tenga, señor, y tómese un refresco o que le sirva para algo». «Hola, soy tu amiga Lucy, y quiero darte la bienvenida a una nueva historia, en Relatos de Vida y Lecciones de Lucy, donde hoy reflexionaremos sobre el valor de nuestras raíces y el peligro de la apariencia. Quédense conmigo para conocer este impactante final». Al escuchar a mi prima, sentí que el tiempo se detenía. Mi tío no respondió, solo la miró con una mezcla de sorpresa y tristeza que jamás podré olvidar. Ella comenzó a caminar apresuradamente, y al llegar junto al automóvil de lujo que le esperaba, volteó hacia mí y preguntó con impaciencia: «Prima, ¿te vas o te quedas?». El vehículo brillaba como si prometiera una vida perfecta, y el joven que conducía sonreía con la seguridad de quien está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Por un instante pensé en subir, pero la imagen de aquellas monedas todavía estaba clavada en mi mente. Entonces respondí con firmeza que prefería quedarme. Ella hizo un gesto de fastidio, y subió al automóvil. El conductor cerró la puerta, y desaparecieron entre el tráfico como si nunca hubieran pertenecido a nuestro mundo. Cuando volteé hacia mi tío, vi su overol cubierto de manchas de pintura de todos los colores. Era el uniforme de un hombre que llevaba años pintando casas, para que otras familias vivieran entre paredes hermosas, mientras él regresaba cada noche a un hogar sencillo. Bajó la mirada, y con una voz tan débil que casi no la escuché, me preguntó si había fallado como padre. Dijo que seguramente su hija se avergonzaba de tener a un padre sin estudios, que trabajaba pintando paredes bajo el sol. Aquellas palabras me dolieron porque conocía la verdad. Me acerqué y le recordé que gracias a él yo había podido estudiar. Él fue quien insistió durante años en que nunca abandonara la escuela, quien pagó mis útiles y quien siempre puso comida delante de mí, quien repetía que el único patrimonio que nadie podía quitarnos era el conocimiento. Si yo tenía un título profesional era porque ese hombre, al que ahora trataban como si fuera un desconocido, creyó en mí cuando nadie más lo hizo. También le dije que mi prima no era mala, pero desde hacía tiempo vivía atrapada en un sueño. Sentía que merecía una vida llena de lujos inmediatos, y estaba dispuesta a aparentar ser alguien diferente con tal de entrar en ese mundo. Mientras trataba de convencerlo de que no perdiera la fe en ella, una joven elegantemente vestida se acercó hasta nosotros. Su presencia llamó mi atención porque observaba con insistencia el camino por donde se había marchado el automóvil. Con mucha educación preguntó qué relación teníamos con la muchacha que acababa de irse. Mi tío respondió que era su padre, y yo aclaré que era su prima. La joven guardó silencio unos segundos, parecía debatirse entre decirnos algo o marcharse. Finalmente murmuró un simple muchas gracias y dio media vuelta, pero antes de alejarse giré la cabeza, y descubrí algo que hizo que un escalofrío recorriera todo mi ser. Unos metros más atrás había otro vehículo estacionado. Dentro estaba sentada una mujer de rostro serio que no dejaba de observar la escena. En ese instante comprendí, casi por instinto, que era la antigua pareja del pretendiente de mi prima. Sus ojos no reflejaban tristeza sino una especie de advertencia silenciosa, porque ahora conocía el secreto de quien estaba empezando a salir con su exprometido. Intenté acercarme, pero el automóvil arrancó lentamente y desapareció antes de que pudiera hacer una sola pregunta. Mi tío respiró profundamente, levantó su bote de pintura, y dijo que además del trabajo, había muchas cosas en su vida a las que debía prestar más atención. Se alejó caminando con la espalda encorvada, y mientras lo veía marcharse pensé en mi propio padre. Él y mi madre habían perdido la vida en un percance vial cuando yo era apenas una niña, y desde entonces fue mi tío quien ocupó ese lugar sin pedirme nada a cambio. Nunca me hizo sentir una carga, al contrario, me enseñó que la verdadera riqueza no se lleva en la ropa, ni en los automóviles, ni en las joyas, sino en la forma en que uno trata a quienes estuvieron presentes cuando no había absolutamente nada. Vi cómo mi tío desaparecía lentamente por la calle con su bote de pintura al hombro, y por alguna razón no pude dejar de pensar en mi prima. Algo dentro de mí me decía que aquella decisión de marcharse en ese automóvil de lujo terminaría mal. Sin pensarlo demasiado, detuve un taxi y le pedí al conductor que me llevara a la dirección, donde se celebraría la recepción a la que ella había sido invitada.
Durante el camino no pude quitarme de la cabeza la imagen de mi tío sosteniendo aquellas monedas con una tristeza que jamás había visto en sus ojos. Sentía que de alguna manera, todavía podía evitar que las cosas empeoraran. Cuando llegué al lugar, un elegante salón adornado con luces y flores, vi a mi prima rodeada por varias personas. Sin embargo, hubo dos rostros que reconocí de inmediato. Eran las mismas mujeres que minutos antes se habían acercado a preguntarnos qué éramos nosotros de ella. Permanecí a cierta distancia para escuchar la conversación sin llamar la atención. Entonces una de ellas, la exnovia del pretendiente de mi prima, habló con una sonrisa llena de ironía. Pregúntale quién es su padre, o es que le da vergüenza hablar de él. El joven soltó una pequeña risa y respondió con tranquilidad. No hace falta preguntarle, ella ya me contó que su padre es un empresario, y yo confío en ella. Las dos mujeres estallaron en carcajadas. Después, la exnovia sacó su teléfono móvil, y mostrándole varias fotografías, dijo con un tono de victoria, pues mira estas imágenes. Pensé que esta vez elegirías a una mujer auténtica, porque según estas fotos, ella no es la persona que te ha hecho creer. Desde donde estaba pude ver claramente las fotografías. En una aparecía mi prima abrazando a mi tío frente a la humilde casa donde vivían. En otra, él estaba con su overol cubierto de pintura mientras sonreía orgulloso. También había imágenes de ellos caminando juntos por el barrio. Y comprendí que llevaba tiempo siguiéndolos en secreto para descubrir la verdad. Mi prima se sonrojó, sus manos comenzaron a temblar, y bajó la mirada sin encontrar una sola palabra para defenderse. El joven la observó durante unos segundos antes de preguntarle con una voz serena, pero profundamente decepcionada. ¿Puedes explicarme todo esto? Ella intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. Permaneció inmóvil, con la cabeza inclinada y los ojos llenos de vergüenza. Él respiró profundamente y dijo, no puede ser. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que pienses que yo me acerqué a ti por dinero o por la familia de la que vienes. Eso nunca fue importante para mí, porque sabes que mis padres son dueños de muchas cosas. Lo único que siempre busqué fue una mujer honesta, alguien que hablara con la verdad, y que jamás se avergonzara de quienes le dieron la vida. Si desde el principio me hubieras dicho que tu padre es un hombre trabajador, y que pinta casas para salir adelante, te habría admirado mucho más. Pero hoy descubro que eres capaz de construir castillos sobre una mentira. ¿Y si mentiste en algo tan importante, cómo podría confiar en todo lo demás? Nadie se atrevió a decir una sola palabra. El salón quedó completamente en silencio. El joven negó lentamente con la cabeza, dio media vuelta y caminó hacia la salida sin volver a mirar atrás. Mi prima extendió una mano como si quisiera detenerlo, pero comprendió que ya era demasiado tarde. La puerta se cerró detrás de él, llevándose también todas las ilusiones que ella había construido sobre una vida llena de lujos. Esperé unos segundos antes de acercarme, la vi completamente sola, mientras las personas que minutos antes la rodeaban comenzaban a alejarse murmurando entre ellas. Coloqué con suavidad una mano sobre su hombro, pero ella reaccionó sobresaltada, y se apartó de inmediato. Solo cuando escuchó mi voz levantó lentamente la cabeza. Prima, vámonos para la casa, creo que aquí ya no queda nada por hacer. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y permaneció unos instantes en silencio, hasta que finalmente asintió con la cabeza. Vámonos, prima, gracias por venir por mí. Mientras caminábamos hacia la salida del salón, tuve la extraña sensación de que aquella noche no solo había perdido al hombre que quería conquistar, sino que también estaba comenzando a comprender el enorme valor del padre, al que apenas unas horas antes, había ocultado delante de todos. Sin embargo, yo todavía ignoraba que la lección más dura de su vida apenas estaba por comenzar. Mientras caminábamos en silencio, mi prima no dejaba de mirar el suelo. De pronto rompió el silencio, y con la voz quebrada, me dijo, ahora sí puedes decirme todo lo que quieras. Puedes señalarme y juzgarme como mejor te parezca. Yo sonreí levemente y negué con la cabeza. No, claro que no, prima, ya basta con lo que ya pasaste. Creo que lo que ocurrió es más que suficiente para que tú misma aprendas la lección. Además, yo no soy quien para juzgarte, soy tu prima, soy tu familia, y la familia está para levantarse cuando uno cae, no para terminar de hundirse. Ella respiró profundamente,
como si aquellas palabras le hubieran quitado un enorme peso del corazón. Permanecimos caminando unos segundos más hasta que volvió a hablar. Prima, acompáñame, quiero ir a buscar a mi padre. Quiero ver si todavía sigue pintando la casa donde lo dejamos hace un rato. La miré y asentí sin decir una sola palabra. Tomamos un taxi y regresamos hasta aquella calle. Al bajar, vimos a mi tío subido sobre una escalera, dando las últimas brochas a la fachada de la vivienda. El sol comenzaba a ocultarse y la pintura fresca brillaba con la luz de la tarde. Él estaba tan concentrado en su trabajo que no se dio cuenta de nuestra presencia. Mi prima avanzó tan lentamente que yo podía escuchar su respiración. Se detuvo a unos pasos de la escalera y permaneció inmóvil durante unos segundos. Vi cómo cerró los ojos, suspiró profundamente, y reunió el valor que durante años había perdido entre apariencias y falsas ilusiones. Yo misma tuve que tragar saliva para contener la emoción que empezaba a invadirme. Papá, dijo con la voz temblorosa. Mi tío bajó la vista, dejó de mover la brocha y la observó sorprendido. Ella ya no pudo contener las lágrimas. Perdóname. Perdóname por avergonzarme de ti, perdóname por querer vivir una vida que no me pertenecía, y por hacerte sentir menos, cuando en realidad, siempre has sido el hombre más grande que he conocido. Hoy entendí que el problema nunca fue tu trabajo, el problema fue mi orgullo. Mi tío bajó con calma de la escalera, y no dijo una sola palabra. Simplemente abrió los brazos. Mi prima corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas, llorando como una pequeña. Él correspondió al abrazo con la misma ternura con la que un padre protege a su hija desde el día en que nace. Permanecieron así varios segundos, mientras yo observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, mi tío habló con una serenidad que solo tienen las personas que han aprendido a perdonar de verdad. Está bien, hija, no pasa nada, lo importante es que abriste los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Solo recuerda siempre que la mentira, tarde o temprano, termina saliendo a la luz. Nunca construyas tu felicidad sobre algo que no eres. Tú eres una mujer hermosa tal como Dios te hizo. No necesitas aparentar, no necesitas adornarte con riquezas, ni cubrirte de oro para tener valor. El tesoro más grande que puede tener un ser humano